¿Qué tal, mis amados hermanos? Pues es un gusto poder comunicarme con ustedes una vez más a través de este medio. La verdad es que pues Dios es maravilloso, que nos da esta oportunidad de que aún sin estar reunidos en un mismo lugar, podemos estar reunidos en un mismo espíritu y gozándonos de lo que Dios está hablando a nuestras vidas desde el lugar en el que nos encontramos. Primero Dios, tendremos la oportunidad pronto de estar juntos en el tiempo que el Señor lo permita. Y vamos a estudiar Isaías capítulo 40, versículos 27 al 30. Dice la palabra del Señor, es un pasaje que realmente nos gusta mucho, lo leemos y nunca... por más que lo leamos, nunca deja de tener un efecto de bendición a nuestras vidas. Y es por eso que el Señor puso en mi corazón el compartir con ustedes este pasaje, que seguramente muchos ya hasta se lo saben de memoria, pero que tiene grandes cosas que decirnos el Señor en estos momentos por los que estamos pasando de pandemia. Y Él quiere darnos nuevas fuerzas en Él. Vamos a darle lectura. Dice Isaías 40, 27 en adelante. Dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, pues este pasaje es hermoso. El profeta Isaías nos habla de la majestad de Dios. El Señor viene a gobernar, viene a traer juicio a todas las personas. Pero algo muy hermoso es que también habla a Israel y habla a Judá de que los va a restaurar después de que pase el exilio. Entonces, finalmente son buenas noticias. Después del tiempo difícil viene bendición, y es algo que el Señor quiere dejar en claro a su pueblo. Él va a terminar en este sentido en un futuro con el sistema mundial. Pero bueno, pues es algo que solamente Dios puede hacer, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces todavía no va a suceder cuando escribe Isaías esto, sino que va a pasar todavía 100 años para la caída de Jerusalén. Apenas viene la caída de Samaria, cuando estuvieron predicando Oseas, Amós, un poco antes Jonás, y del lado del sur, en donde está Jerusalén, estaba predicando Miqueas y ahora también Isaías. Entonces, pues todos ellos fueron contemporáneos allí en el siglo VIII antes de Cristo, y estuvieron predicando al pueblo de Dios. De un lado y de otro, nunca faltó el mensaje de Dios a nuestras vidas. Y yo creo que es algo que nuestro mundo necesita hoy, escuchar el mensaje de Dios. Escuchamos bastantes consejos, bastantes situaciones de nivel médico, a nivel político, económico, muchos consejos de salud, pero también hace falta escuchar la palabra de Dios, porque también como seres humanos tenemos un espíritu y necesitamos de manera indispensable una comunión con Dios. Entonces es por eso tan pertinente este mensaje a nuestros tiempos y a cada uno de nosotros, porque Dios quiere darnos consuelo en este momento. Y en este momento también quiere recordarle al pueblo que ellos van a sufrir persecución, pero que al final también van a tener victoria en el Señor. Entonces, pues es un mensaje muy pertinente. A veces nuestra vida parece que se desmorona, todo como que empieza a juntarse, empezamos a tener problemas de salud, empezamos también a sufrir al mismo tiempo problemas económicos, falta de trabajo, por si fuera poco también empezamos a tener hasta problemas en casa. Ya el hecho de estar casi un mes juntos, ya empezamos a tener algunas fricciones en el matrimonio, en la familia. Entonces, pues todo esto parece como una tormenta perfecta, parece como que son nubes que se están avecinando a nuestro alrededor, pues empieza a fraguar algo muy fuerte y muy desastroso para las personas. Entonces,
así como nos podemos tal vez encontrar, y tal vez como tú te sientas en este momento. Yo no sé qué es lo que estés pasando, no sé si el problema económico ya es muy severo, no sé si tu salud se está viendo en este momento afectada, amenazada en algún sentido. Dios quiere fortalecer nuestro corazón, quiere hablarnos directamente como nuestro Padre amoroso y quiere darnos consuelo, pero también quiere animarnos, quiere alentarnos hacia lo que viene adelante. Hasta este momento hace un mes todavía no estábamos todavía en un confinamiento, no estábamos encerrados en nuestra casa por tanto tiempo, muchos de nosotros, y no sabíamos lo que venía. Ya pasó un mes, ya nos hemos dado cuenta, nos hemos adaptado a este estilo de vida, ya nos aburrimos inclusive. Algunos ya vieron las películas que no habían visto y ya en este mes ya las vieron, las series que no habían visto ya las vieron, y entonces llega un momento en el que ahora estamos prácticamente a la mitad. Las autoridades han dicho que va a aplazarse este tiempo de contingencia, probablemente hasta el mes de todo el mes de mayo y parte de junio. Eso nos ubica que estamos todavía un poco antes de la mitad de la situación, salvo lo que diga el Señor, y que esperemos que sea un poco de tiempo antes, pero bueno, eso solamente el Señor lo sabe y estamos confiados en Él. Pero por eso el Señor quiere hablarnos en este momento y quiere alentarnos para que entonces empecemos durante este tiempo a hacer lo correcto. Ya podemos nosotros darnos cuenta de la situación, ya nos acostumbramos un poco a ciertas situaciones que antes no nos habíamos dado cuenta que sucederían, pero también tenemos que empezar a ver hacia adelante, tenemos que ver al frente lo que el Señor también está preparando para nosotros. Viene mucho trabajo, vienen muchas oportunidades para salir adelante en el hogar, en lo económico, en muchos aspectos, pero también en el aspecto espiritual. Creo que viene un tiempo de mucha bendición, de mucha cosecha. Dios está tratando en nosotros principalmente, en mi vida principalmente, y seguramente en el corazón y en la vida de muchas personas. La idea es que Dios está preparando la tierra para algo hermoso que el Señor también trae para nosotros, y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para lo que viene, y bueno, pues eso es algo muy hermoso que Dios quiere darnos. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué debemos hacer ante esta situación? Aquellos que tal vez estamos inquietos, ¿cómo vamos a encontrar la calma? ¿Cómo vamos a poder renovar fuerzas? Quiero invitarles a que podamos hacer nuestro plan de acción para poder enfrentar lo que viene adelante y poder superar lo que estamos pasando en este presente, con tres medidas que nos van precisamente a fortalecer para enfrentar los cambios con los que estamos ahorita y con lo que viene al final, y mirarlo con optimismo. Creo que parte de las medidas que debemos de tomar tienen que ayudarnos, no entristecernos, no mirarnos con miseración, sino más bien creo que el Señor lo que quiere es que como cristianos podamos ser esa sal y esa luz. Para eso nos hizo el Señor, para poder ser un instrumento en sus manos, para poder influir para bien en estos tiempos. Y esta es nuestra oportunidad como creyentes para poder empezar a vivir dentro de la voluntad de Dios y dentro de los planes y de los propósitos de Él. Entonces, yo quisiera que usted y yo pudiéramos ver este plan de acción, y bueno, pues vamos a ver la primera medida que el Señor nos da. Está ahí en el versículo número 27. Dice el versículo 27: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué murmuras de Dios? ¿Por qué estás hablando de mí? Le está diciendo de alguna manera el Señor a Jacob, en este caso al pueblo de Dios. Y la verdad es que esto, pues sí, de alguna manera pues suena como un reclamo de parte de Dios, pero también algo que quisiera que pudiéramos nosotros notar es que el Señor escucha. El Señor está escuchando lo que nosotros quizás estamos en este momento en medio de la duda, en medio de la aflicción, en medio de muchas situaciones, y empezamos a hablar, empezamos quizás a quejarnos por lo que estamos pasando, pero algo que podemos estar seguros es que Dios nos está escuchando. Por lo tanto, nuestra primera medida en este plan de acciones,
conectarnos con Dios. Él nos escucha, Él nos está escuchando en este momento, Él sabe lo que estás pensando, lo que hay en tu corazón. Muchas veces pasamos por diferentes situaciones y cada uno reaccionamos también de maneras distintas. La verdad es que muchos quizás hemos ya tenido ciertos periodos de soledad. Estamos tan deseosos de abrazarnos, todos quisiéramos ver a nuestros hermanos de la iglesia, abrazarlos. Seguramente quieres ver a tus vecinos. Bueno, a los vecinos los ves, pero tal vez no los puedas abrazar. Quizás estás preocupado porque no has visto a tus familiares y ya quisieras estrecharlos. O tal vez estás muy preocupado, muy preocupada porque no has podido ver y abrazar a tu novio, a tu novia. Y eso pues crea inquietud. Sin embargo, el Señor nos está invitando a que tengamos la seguridad que el Señor nos escuche y que Él sabe nuestra necesidad. Un gran problema que enfrentamos por este aislamiento al que estamos en este momento confinados, pues es que surge de repente esa soledad. Pero el problema es que dicen que la soledad, cuando empieza a grabarse en el ser humano, es el equivalente cada día de soledad o de sentirnos solos a estar fumando 15 cigarros en ese día. Entonces, ese es el efecto, va deteriorando nuestra vida. La soledad es algo que nos está afectando, que nos está carcomiendo. Entonces necesitamos identificar, y si tú has identificado soledad y no has podido comunicarte como quisieras, no has podido tener el contacto con la persona que amas, este es el momento para acercarnos a Dios, para conectarnos en primer lugar con el Señor. Debes aprovechar este tiempo. Él sabe lo que estamos pasando, Él sabe lo que hablamos, es lo que sentimos. A veces sentimos que Él ya se escondió, que Él se apartó de nosotros. No es así. Dios está cerca de nosotros y solamente necesitamos acercarnos a Él. Él ya está ahí junto a ti y necesitas ahora conectarte con Él. Dice este versículo precisamente que no está escondido nuestro camino ante Dios. Él está interesado en nosotros. Él sabe lo que en este momento te está pasando, lo que estás padeciendo, los sacrificios que estás teniendo, las preocupaciones, las ansiedades, y por eso te invita a conectarte con Él. También aprovecha para conectarte con otras personas que edifican tu vida. Hay personas que son de bendición. Trata de comunicarte. A veces nos sumimos en esa soledad, caemos en tristeza y decimos, es que ya nadie me habla, es que ya no me están contactando, ya casi no me ponen me gusta en mis publicaciones. Tantas cosas que empezamos a enfrentar y que nos empiezan a preocupar. Ya no estoy chateando como antes, ya no están chateando conmigo como antes. Muchas situaciones así. Sin embargo, Dios se preocupa por ti. Y este es un tiempo, como dice la palabra del Señor, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y es un momento para poder estrechar lazos de amistad, principalmente con nuestro Creador, con nuestro Señor, pero también es un tiempo para que nosotros podamos estrechar lazos de amistad con esas personas que nos edifican. Ten ese tiempo. Si no te han hablado, háblales. Igual también, si sabes que puede ser de bendición a alguien, hazlo, identifica a esas personas. Hay muchas personas que no conocen del Señor y esta es tu oportunidad y mi oportunidad para poder hablarles del Señor. Este es un tiempo para poder ser de influencia y de hablar de la palabra de Dios a aquellas personas que no saben del Señor. Entonces, después dice ahí, y de mi Dios pasó mi juicio. A veces podemos pensar, bueno, Dios mío, estoy pasando por esta prueba. No tengo trabajo, la economía pues se está tornando difícil, complicada, realmente estoy en mucha necesidad o veo personas que están en mucha necesidad. Recordemos que cuando Dios habla de justicia, en este sentido en la palabra de Dios, cuando hablamos de que Él hace justicia, se refiere a dar lo que una persona necesitada requiere para vivir. Y en este sentido, Él nos quiere asegurar el día de hoy, no te va a hacer falta nada, no te va a hacer falta el alimento, no te sumas en la tristeza, porque Dios conoce precisamente tu situación. Por eso es que necesitas
y necesitamos conectarnos con el Señor para que Él nos haga saber que Él tiene todo bajo control. Dice ahí en Isaías 43:18, quiero invitarle a que lo podamos leer. Isaías 43:18 dice, y 19 también dice, no os acordáis de las cosas pasadas, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Él nunca cambia. Realmente el Señor es grande, es poderoso y como vamos a ver en un momento, pues Él es hacedor, es creador y Él tiene todo bajo su control. Entonces, algo que Él nos pide aquí es que nos deshagamos de las cosas del pasado. Ya que podemos hacer lo que ha pasado, ya terminó. Ahora estamos en un tiempo presente. Es un momento en el que nosotros debemos de reconocer cómo es Dios, cómo Él hace cosas nuevas, cómo Él puede abrir un camino aún en el desierto y ríos, y fíjense aquí la palabra que utiliza, en la soledad. Cuando nosotros nos sintamos solos, Él abre un río majestuoso para que nosotros podamos sentirnos acompañados, para que tú y yo no nos sintamos solos, principalmente por su presencia. Si te has sentido muy solo, si extrañas a las personas, acércate al Señor. Él te está dando su presencia, te está ofreciendo su amor, su cariño, su abrazo en este momento. Reconozcamos su poder, reconozcamos su amor, su preocupación por nosotros y no dejemos que la soledad nos abrume, porque la soledad nos está destruyendo. Entonces, en segundo lugar, la segunda medida está en el versículo número 28 y este tiene que ver con confiar en Dios. La primera medida es conéctate con Dios. Y esta es el plan de acción que tenemos, tiene como segunda medida, confía en Dios. Y esto, recordemos, es para poder enfrentar el cambio y mirar con optimismo lo que viene por delante con la ayuda de Dios. Confiemos en Dios. Dice el versículo número 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Realmente el Señor es grande, Él se revela. Nosotros podemos tal vez tener una percepción de Dios, pero es una percepción limitada porque cada uno vamos conociendo a Dios dependiendo de las experiencias que estamos viviendo con Él y lo conocemos de diferentes maneras, en diferentes situaciones y vemos cómo para unos Él es un proveedor impresionante porque ha provisto no una sino 1000 veces a nuestra necesidad. Algunos quizás han experimentado, como veíamos antes, a Dios en medio de su soledad y han sentido la compañía de Dios. Algunos tal vez hayamos experimentado a Dios en medio de una prueba muy fuerte, pero hemos visto cómo Él nos ha protegido y es nuestro castillo. Entonces, eso es hermoso, cómo cada uno de nosotros tenemos esa percepción de Dios. Pero también es importante ver cómo Él se revela con nosotros. Y Él en este momento, Él nos dice que Él es eterno. Él es eterno. ¿No lo sabes acaso? Que Él es Dios eterno. Nos está recordando eso. Dice, el cual creó. Él creó los confines de la tierra. Es un Dios creador. Es un Dios eterno. Y eso debería de traernos paz al saber que como creador Él tiene control. Él con su palabra, con su boca, creó y fue hecho, nos dice ahí en el libro de Génesis. Realmente estamos no solamente ante un Dios que imaginamos que es, no ante un Dios que a lo mejor nos han dicho que es Dios que se ha revelado y que ahora nos está dando la oportunidad de tener la percepción correcta de quién Él es para nosotros. Y podemos entonces acercarnos a Él y confiar plenamente en el Creador. Qué importante es tener confianza en Dios. Muchos de los problemas que también vivimos, además de la soledad en estos momentos, es el estrés. La palabra estrés fue originalmente diseñada para referirse al desgaste de las máquinas en la época en que había mucha industria.
donde la industria era algo muy dominante. Ahora ya hay más tecnología, pero antes era lo industrial lo que dominaba en este sentido. Y fue creado la palabra estrés para expresar eso, desgaste en las máquinas. Y poco a poco fuimos asimilándolo para el ser humano. Y entonces cuando nosotros hablamos de una persona que está estresada, en realidad nos referimos a una persona que está desgastada totalmente. El desgaste viene de tantas fricciones, en tantos sentidos. La verdad es que muchas veces llegamos al punto de estar ya cansados, agotados, desgastados precisamente, pues ante tanta adversidad que estamos enfrentando. Pero la respuesta para poder superar todo este estrés que seguramente estamos viviendo, y si no lo estamos viviendo, tal vez lo vayamos a enfrentar un poco más adelante, o ya lo enfrentamos con demasía en el pasado, nos podemos dar cuenta que solamente confiando en Dios es que ese estrés va a poder disminuir. Solamente Dios nos puede dar el sueño, el descanso. Solamente Dios nos da la capacidad de disfrutar de lo que tenemos, de la familia hermosa que tenemos, del alimento y de la provisión tan rica y tan deliciosa que nos da cada día, sea lo que sea. Solo Dios tiene esa capacidad de hacer que disfrutemos en lo que hacemos. Aun cuando quizás nunca imaginábamos estar haciendo algo, Él nos da esa bendición de poder disfrutar. Y eso aligera mucho el estrés. Él es un Dios eterno. Dice ahí en Isaías 43:18, una vez más, dice que, pero bueno, en el 19, dice otra vez a la segunda parte, dice, abriré camino en el desierto. Algo que quisiera que pudiéramos notar aquí es esta palabra desierto. La palabra desierto tiene que habla como una expresión de una prueba, de estar viviendo una prueba, un sufrimiento. Y la verdad es que dice aquí que va a abrir camino en el desierto. Es decir, Dios nos está diciendo, prepárate, viene algo hermoso después de esta prueba. Y es algo que siempre hace el Señor. Después de un momento de dificultad viene algo grande, viene algo glorioso. Y entonces nosotros podemos confiar, tenemos esta oportunidad de quizás de soportar esto que estamos viviendo, pero es diferente soportar cuando no tenemos esperanza, cuando no tenemos fe, a soportar cuando tenemos fe. Ahora, esta fe no es como a veces escuchamos por ahí en algunas personas que comentan, que he visto en la televisión, que dicen, tú ten fe, ¿no? Pero ¿fe en qué? ¿No dicen fe en qué? Y realmente la fe que verdaderamente nos va a fortalecer, nos va a ayudar a tener verdadero pues confianza en que Dios va a abrir ese camino en medio del desierto y en medio de esta prueba, es solamente la fe en el Creador, en el Dios eterno. Dice ahí en el capítulo 44, en el versículo 6 también de Isaías, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Fíjense nada más, ¿quién está con nosotros? El Rey de Israel, el Redentor, el Jehová de los ejércitos. Dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Nadie más nos puede ayudar, solamente Él. Por eso es que nuestra fe solamente puede estar puesta en el Señor. Confía en Él. Dice ahí, vamos a 41:17, ahí en Isaías, dice también en el 18, hablando también de este tiempo y también hablando a tiempo futuro, dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas, dice, abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas. Otra vez habla de desiertos. Y manantiales de aguas en la tierra seca. Qué maravilloso es el Señor, y nos da esta palabra. Realmente cuando estamos afligidos, cuando estamos menesterosos, buscamos las aguas. Hay que buscar las aguas. Dice aquí que a veces no las hay, seca está su lengua, pero Él oye, el Señor oye, y entonces dice que no desamparará.
Por eso hay que reconocer nuestra aflicción, nuestra necesidad de Dios, y algo que Él promete es que no nos va a desamparar. Así es Dios, es el Señor, así de bueno, así de bondadoso es nuestro Señor. Dice que Él va a abrir ríos y fuentes, fíjense en dónde, en medio de los valles. Los valles son, ahora que estudiábamos el Salmo 23, son esos momentos de dificultad, son esos momentos de tristeza, son esos momentos en los que muchos de nosotros no nos gusta estar. Diferente a los montes, a esas victorias, a esos éxitos, los valles son lo contrario. Los valles de la vida son esas épocas de sufrimiento también. Pero Él dice que va a abrir fuentes en medio de los valles. Y las fuentes, bueno, el agua, su espíritu va a obrar poderosamente en nosotros. Y vamos a poder nosotros disfrutar de estanques de aguas, de manantiales, aún en tierra seca. Esto es grandioso. Dios en verdad nos ama. ¿Y cómo no confiar en Dios? ¿Cómo no poner nuestra vida en el Señor? ¿Cómo no ser pacientes en estos momentos en los que tal vez sentimos que ya nos desesperamos? Sí, pero no dejes que nada obstaculice esa confianza que tienes en Dios. Piensa y pon tu mente no en el presente solamente. El presente lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo, pero también nuestra mirada tiene que estar en el Señor y Él tiene cosas buenas después de esto que estamos viviendo. Nosotros no vemos porque estamos tal vez en un nivel muy abajo y no alcanzamos a percibir lo que está del otro lado de la montaña, pero nuestro Dios es grande, Él está arriba y Él mira perfectamente lo que viene, y hoy nos quiere decir que podemos confiar porque viene un futuro con su ayuda de bendición. Entonces es algo que quisiera que pudiéramos nosotros tener en cuenta. Dice ahí en 40:11, un poquito antes del pasaje que estábamos leyendo, dice desde el 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Y luego dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Nuestro Dios es un Dios bondadoso, es un Dios bueno, y es un Dios sabio. Dice que Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es bueno, Él sabe lo que tenemos necesidad, Él como dice aquí, como pastor nos apacienta, dice que en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará. Entonces yo te animo a que tú sepas que Dios te tiene abrazado, que Dios te tiene en este momento protegido, en esta situación económica que estás pasando y que estás tal vez sufriendo. Puedes tú considerar que Dios sabe lo que vives y además Él va a dar solución. Él va a dar la solución. Trata de no desesperarte, trata de tomarte de su mano cuando sientas desesperación, para que Él te ayude y sepas que ante todo te va a proteger. Estábamos viendo también en la semana, en el estudio de la familia, cómo el Señor es el único que puede proteger nuestro hogar. Y la palabra proteger significa hacer un cerco alrededor de nosotros. Él es un centinela que está cuidando, está al pendiente, que nada nos vaya a dañar. Entonces, confía en el Señor y Él va a obrar aún a pesar de las circunstancias y de las situaciones que pases. En tercer lugar, la tercera medida de nuestro plan de acción para que el Señor nos fortalezca en medio de los cambios y que podamos nosotros tener una actitud de confianza y de esperanza ante el porvenir, está en los versículos 29 al 31, que quizás sean los más conocidos para muchos de nosotros de la Biblia. La verdad es que algunos quizás hasta se la sepan de memoria, pero hoy el Señor quiere que reflexionemos en esta hermosa palabra. Dice, versículo 29, Isaías 40, 29 al 31, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Fíjate bien, escucha esta palabra. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen.
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Realmente nosotros, este pasaje nos habla de la fortaleza y que necesitamos creerle a Dios. Creerle a Dios. Esa es nuestra tercera medida en nuestro plan de acción. Creerle a Dios. Una cosa es saber lo que Dios nos dice. Otra cosa es memorizar lo que Dios nos dice. Pero el reto que Dios nos está dando en este momento es que le creamos a Dios. Créele a Dios. Cree que Él te va a dar fuerzas nuevas cuando estás cansado. Que Él te va a multiplicar esas fuerzas cuando sientes que ya no tienes ninguna, cuando sientes que ya no puedes más. La misericordia de Dios es grande, su gracia sobreabunda en nuestras vidas. Y dice, aun cuando los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean, los jóvenes también caen. Pero aquí dice que los que esperan en Jehová, a Jehová, van a tener nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Son las que el Señor nos está hablando, nos está prometiendo. Pero lo importante aquí es créele a Dios que tendrás nuevas fuerzas. ¿Puedes creerle a Dios? Puedes decirle a Dios, Señor, creo que me vas a dar nuevas fuerzas. No las siento en este momento, me siento débil, me siento cansado, me siento agotado, físicamente, emocionalmente. Siento que ya no puedo más. Pero ¿pudieras creer en Dios? ¿Quieres creerle a Dios? Te animo a que le creas a Dios, que Él va a darte nuevas fuerzas. Y luego dice, levantarán alas como las águilas. Después dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esta figura literaria que estamos viendo aquí, habla primero de volar, luego de correr y luego de caminar. Y es algo muy interesante porque esto nos habla o nos está simbolizando una bajada de volar hacia correr, hacia caminar. Si sientes que el mundo te está jalando, Él te va a dar nuevas fuerzas. Él te va a ayudar a superar todo lo que estés enfrentando. La verdad es que a veces ya no nos aguantamos en la casa. Ya no te aguantan en la casa, o ya no me aguantan en mi casa, o ya no aguantas a alguien en tu casa. Pero Dios te va a ayudar a superar todo. Es algo que dice la Biblia, hierro con hierro se aguza el metal. Y es parte del propósito también que Dios está alcanzando a través de una experiencia tan difícil como la que vivimos. Que podamos mejorar nuestros lazos de amistad. Él busca hacerte el bien siempre. Algo que tenemos ahora es la oportunidad de poder retomar el liderazgo espiritual de nuestros hogares. Muchas veces nos hemos aislado al irnos a la iglesia, perdemos de vista que nuestra casa también es ese lugar del Señor, es la casa de Dios. Y en nuestras casas, como he comentado en algunas ocasiones anteriores, es en donde nosotros debemos vivir el cristianismo también, principalmente ahí empieza. Pero para que haya una familia, digámoslo así, entregada a Dios, una familia espiritual, se requiere que haya un liderazgo espiritual. Se requiere que en lugar de que vivamos en la carne, que vivamos reaccionando con nuestros propios deseos o contra nuestras explosiones pues de sentimientos o de emociones que tenemos en ocasiones. Realmente Dios quiere empezar a formar en nosotros familias verdaderamente espirituales. Y para eso se necesitan cabezas espirituales. Y aquí quisiera hablarles muy seriamente a mis amados hermanos varones que ya llevan tiempo pues conociendo del Señor. Es el tiempo, amados hermanos, de retomar ese liderazgo, ese hermoso privilegio que Dios nos ha dado en nuestros hogares. Creo que quien debe de ver las cosas de una manera espiritual, quien debe de transmitir precisamente la conexión con Dios, la confianza con Dios, el creerle a Dios, debemos de ser principalmente nosotros. Nosotros
somos las personas que Dios ha puesto en nuestros hogares para poder transmitir a nuestras familias lo que Dios quiere que aprenda en nuestro hogar. Entonces, no dejemos el liderazgo a la esposa, y la esposa, muchas están tomando el liderazgo porque su esposo no lo está retomando. Pero este es el momento en que, en verdad, con mucho amor se los digo, amados hermanos, y algo que Dios nos exhorta, nos anima y nos da ese privilegio, pero también esa responsabilidad, y que nos va a pedir cuentas el día de mañana, es que nosotros tomemos ese liderazgo espiritual en nuestros hogares. Entonces, esto que está sucediendo nos está llevando precisamente a un crecimiento espiritual. Ese declinar que estamos viendo, que está simbolizando la bajada, nos está ayudando a poder empezar a ser personas más espirituales, a que nos renovemos espiritualmente. Muchos, a veces estamos ya enfriándonos ahí en nuestro hogar, ya nuestra casa se convirtió en un congelador espiritual. Empezamos ya, no nos damos cuenta, pero ya nos enfriamos, ya no estamos leyendo la Biblia, tenemos ahora más tiempo que nunca y no oramos, nos cuesta trabajo pues contactarnos con lo que la iglesia nos está proveyendo, o con los tiempos de oración que tenemos, con la lectura de la palabra. A pesar de que tenemos más tiempo, a veces nos estamos alejando más. El Señor quiere levantarnos espiritualmente, el Señor quiere que volvamos de esta crisis más fuertes, más poderosos en el Señor, más victoriosos para su honra y su gloria. Pero necesitamos humillarnos delante de Dios para que Él pueda hacer la obra y Él pueda renovar nuestros corazones. Entonces, es bueno entonces que podamos ir viendo precisamente cómo Él nos da estas medidas para tener este plan de acción. Y pues bueno, dice ahí en los versículos, el versículo 10 de Isaías 41 dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué más dice? No desmayes. O sea, no tenemos chance de flojear. No desmayes, sigamos adelante, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No podemos decir que es que ya me cansé, es que ya no puedo. No, hay que esforzarnos en el Señor. Dice: siempre te ayudaré. Tal vez nuestro error es que no le hemos pedido ayuda a Dios, pero aquí nos lo está diciendo. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, hermanos, este es el tiempo para seguir buscando del Señor. Este es un tiempo para poder aprender fortaleza y espiritualidad en Dios, porque Él nos promete que va a estar con nosotros, que nos va a ayudar, que nos va a sustentar. Dice el versículo 13, algo maravilloso: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Qué debemos pensar entonces ante el futuro, hermanos? No temer, no temer. Viene algo bueno, algo hermoso. Y a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento, a pesar del sacrificio que estamos enfrentando en este momento, el Señor va a traer algo bueno. Hay una hermosa ilustración acerca de las águilas. Toman una decisión a los 40 años. Y cuando tienen 40 años de edad, son animales muy longevos. Y ellos tienen que apartarse durante 150 días. En estos 150 días ellos arrancan su pico, arrancan sus uñas y también su plumaje. Y bueno, pues se van a un lugar apartado, un lugar pues difícil de ser alcanzados por depredadores, y lo primero que se quitan es su pico. Lo golpean, es algo doloroso. Ya que logran quitarse el pico también, dejan que crezca y entonces empiezan a arrancar las uñas. Ya que el pico tiene más agarre porque ya no lo tenía, ahora ya lo puede hacer, pueden quitarse las uñas y también el plumaje. Y entonces esto les ayuda a renovarse para seguir viviendo otros 30 años. Este es el momento en que nosotros tenemos que tomar una decisión también. Tal vez nos encontramos a la mitad de un tiempo difícil, pero necesitamos nosotros tomar esa decisión de decir: bueno, podemos renovarnos o podemos seguirnos pues quedando aquí tristes, sintiéndonos solos, sintiendo a lo mejor
una cierta, ¿cómo le podemos llamar? Nostalgia, tristeza, depresión, conmiseración de nosotros mismos. Pero aprendamos de los animalitos, aprendamos y decidámonos a hacer lo que ellos hacen, para poder vivir este tiempo de sacrificio con esperanza hacia el futuro. Si te sientes agotado, sigue adelante ante los desafíos. Te sientes tal vez que hay estorbos en tu vida, pues quita, arranca todo aquello que te está estorbando. Tal vez ya te diste cuenta de muchas cosas en este momento, cosas en las que invertías tu tiempo y ahora te das cuenta, bueno, ¿de qué servía hacerlo? Entonces, si hay algo que te estuvo quitando el tiempo, robando algo para que fueras o estuvieras mejor en tu vida, en tu corazón, con tu familia, es un tiempo de arrancar esas situaciones. Si tú sientes que necesitas que tu tierra sea sanada, renuévate en Dios. Te animo a que esperes en el Señor. ¿Quieres esperar en Dios? Conéctate con Él, confía en Él, créele al Señor. Solamente en Él es que vamos a poder enfrentar estos tiempos y mirar hacia el futuro con esperanza. Y vamos a orar porque en verdad necesitamos que Dios fortalezca nuestras vidas y nuestros corazones. Bendito Señor Dios Todopoderoso, tú sabes y tú conoces cada situación, cada corazón. Tú sabes cuántos de mis hermanos están en este momento sintiendo soledad, sintiendo estrés, tal vez se sienten ya acorralados en medio de un desierto. Padre mío, yo te pido, te suplico, Señor, que cada uno de nosotros tomemos la decisión de fortalecernos en ti, de esperar en ti, Señor. Y que podamos, Señor, tomar este plan de acción, estas medidas, Señor. Que nos conectemos contigo, que podamos, Señor, confiar en ti, Padre mío. Y que podamos, ante todo, Padre, Señor Dios Todopoderoso, que podamos no solamente saber lo que tú nos quieres decir, sino también creerte en lo que tú nos prometes. Te amamos, Señor, te exaltamos y te suplico que tú obres en nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga y ha sido una bendición estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana si el Señor lo permite.